La Guardia Cruzada, nuevo capítulo de podcast. Estamos en esta serie que hablamos de la defensa en el boxeo y hoy hablamos de la Guardia Cruzada. Esta guardia tan particular que se ocupaba mucho en 1970. Hay evidentemente antecedentes. Yo siempre he dicho que los golpes no se patentan, no hay algún boxeador que va a una notaría y que escribe una patente y dice, oh, esta es la guardia, la vengo a patentar. Eso no pasa. Muchos de los movimientos de boxeo se han utilizado durante muchos años y en algunos casos se vuelven populares porque uno de ellos, uno de los boxeadores, se vuelve famoso. Este es el caso, en el caso de la Guardia Cruzada, de Archie Moore, Ken Norton, que era un muy buen usuario, y George Foreman también, que tenía como profesor a Archie Moore. Por lo tanto, la Guardia Cruzada al menos la podemos registrar hacia 1930 con un boxeador español que se llamaba Paulino Escudún, que, bueno, recorrió el mundo Paulino Escudún, peleó en todas las partes del mundo que se puedan imaginar, y él era uno de los que utilizaba esta guardia que también era conocida como guardia francesa. Y es una guardia muy particular porque es cerrada, es muy cerrada, eh, cruza los brazos, lo que evidentemente como que más o menos costaría como sacar las manos, como se dice en boxeo, como tirar las manos, pero a su vez es un escudo, es una mano, es una guardia muy cerrada. Hay dos casos de usuarios famosos, que es el señor Archie Moore y Jane Fulmer, quien crea una versión invertida de esta guardia para enfrentarse al mejor boxeador de su época, que era Sugar Ray Robinson, boxeador muy rápido, con muchísima velocidad, con una destreza de piernas enorme. Y Fulmer sabía que no podía llegar a tener esta velocidad de piernas, no podía tener esta velocidad, entonces la idea de Fulmer es básicamente crear un muro sólido al cual eh, Robinson se estrellara. Y resulta, lo vence en dos ocasiones. Vencer a Sugar Ray Robinson en dos ocasiones. O sea, eso es bastante decir. Así que la Guardia Cruzada tiene bastante historia en el boxeo europeo y norteamericano. Vamos a conocerla mucho más por el boxeo norteamericano. Yo creo que esto también se debe a ciertos análisis audiovisuales. Tenemos más disponibilidad de imágenes de origen norteamericano que de origen europeo. Pasa lo mismo con el caso de Sudamérica. Cuando hice el taller de boxeo mexicano, me costó mucho, mucho, mucho encontrar imágenes anteriores a 1960. Cosa que no es tan difícil cuando buscas imágenes de boxeo norteamericano, por ejemplo. Eso nos habla de muchas de las fuentes las tenemos que sacar de ahí. Por mucho que nos guste un estilo, nos guste un boxeador, las fuentes tampoco las podemos andar inventando. Así que bueno, vamos al tema. La Guardia Cruzada, conocida como Defensa de Brazos Cruzados, Cangrejo, pero también se conoce como Guardia Francesa, se caracteriza por posicionar los antebrazos horizontalmente sobre el torso, protegiendo eficazmente tanto la cabeza como el cuerpo. En esta postura, los codos se mantienen firmemente pegados a las costillas y los puños se elevan, a menudo cruzándose entre sí frente a la cara y creando un escudo compacto y ajustado. Esta técnica distingue de la guardia más alta tradicional al formar una barrera más densa e impenetrable, dejando menos huecos en los lados. Los beneficios defensivos de esta guardia eh, incluyen la capacidad de absorber y desviar todo tipo de golpes, y los antebrazos y los codos actúan como barreras naturales, claro. Si, por ejemplo, yo voy a lanzar un cruzado de izquierda o un gancho al hígado, lo más posible es que me tope directamente, particularmente la parte más débil del brazo, que va a ser la muñeca, se va a topar con un codo. Y eso hace que sea casi como un erizo. A pesar de su apariencia estática, esta guardia cruzada eh, mantiene al boxeador de una defensa muy sólida y al mismo tiempo preparado para contragolpear, debido a que las manos ya están en una posición adelantada central. Los boxeadores pueden lanzar contragolpes generalmente de gancho y, a diferencia de otras guardias, permite un modelo de boxeo mucho más cerrado, debido a que las manos, al estar adelante, pueden contragolpear rápidamente con cruzados. Entre los practicantes de este tipo de guardia, ya dije, Archie Moore, quien probablemente va a tener el desarrollo en el boxeo profesional más largo en el tiempo.
Él practica, tiene esta línea de boxeo que va a ser muy larga, lo va a mantener durante mucho tiempo. Realmente el récord de Archimur supera las 100 peleas. eh, y va a hacer que más desarrolle las ideas sobre esta guardia. Una de las cuestiones importantes, por ejemplo, es que Archimur va a ser profesor de George Foreman, que hasta 1990 va a utilizar esta guardia. Ken Norton también, que la emplea con mucho estilo, la practica contra Muhammad Ali, lo derrota con esta guardia, porque los jabs de Ali iban a parar en su mano atrasada, que tenía cruzada, y con la mano adelantada iba arrinconando a Ali cada vez con más presión, llevándolo a las cuerdas. Logra tener esta enorme capacidad para ir intercambiando golpes sin recibir tanto daño. Y es así como puede acorralar a Muhammad Ali, por ejemplo, en las cuerdas. En la primera pelea se nota muy bien cómo la Guardia Cruzada actúa de manera excelente. George Foreman, que durante su regreso va a utilizar mucho más esta guardia, ya lo dije, Archimur va a ser su entrenador, va a estar en su esquina, lo va a preparar bastante y Foreman a esta guardia lo favorece mucho porque es una guardia muy sólida que de pronto no necesita tanto tiempo de reacción, pero una pegada fuerte puede hacer que, claro, recibas de una andanada de 4 o 5 golpes, vas a recibir uno y el contragolpe de Foreman simplemente te dejaba en el suelo. No había. Y en una edad avanzada para el boxeo, ya Foreman es campeón mundial cerca de los 44 años, en los años 90 estoy hablando, eh, demuestra su tremenda potencia. Otro de los usuarios conocidos es Joe Frazier, quien principalmente conocido por su presión, balanceo, zigzagueo, y va incorporando variaciones de la Guardia Cruzada para hacer lo que es el bowing, que es moverse en esta U imaginaria, de lado a lado. Y una de las cosas que Eddie Futch lo preparó bastante, además de esta guardia, era la idea de ser impredecible. Podía salir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy ridículo, pero de un anime donde vemos a este sujeto, Hippo Makanauchi, moviéndose de izquierda a derecha en una velocidad hipersónica, pero eso tiene un ritmo. Y un boxeador entrenado perfectamente puede golpearlo. Obviamente es una fantasía, ¿ya? Quiero dejar esta aclaración para que nadie se ataque ni explote mientras escucha esto. Lo que le dice Eddie Futch a Joe Frazier es lo siguiente, es no debes tener un ritmo. Tienes que salir 2 veces a la izquierda, 3 veces a la derecha, una vez a la derecha, 3 veces a la izquierda, 3 veces a la derecha, una vez a la izquierda, pero nunca tener un ritmo secuenciado, porque eso un boxeador experimentado lo va a leer y te va a contragolpear. Y eso lo podemos ver cuando Joe Frazier vence a Muhammad Ali en 1970. Entonces, esta guardia permitía a boxeadores que no tenían tanta velocidad vencer a boxeadores mucho más rápidos y mucho más hábiles en la larga distancia. Ya hablé del caso de James Fulmer, que él va a incluso invertir esta guardia en el orden de los brazos. Y es una cuestión dentro de la Guardia Cruzada, es que es particularmente ventajosa entre quienes son mayores y no tan móviles. El uso, claro, con George Foreman, por ejemplo, durante su regreso, cuando ya era mayor, pone de manifiesto que esta adaptación estratégica y posturas defensivas eh, van a resultar. Esto contrasta con estilos, por ejemplo, de mucho gasto energético como el pick-a-hook, que exigen un movimiento constante, explosivo, un alto gasto de energía. La Guardia Cruzada, por otro lado, aunque aparentemente menos fluida, ofrece una solución robusta y energéticamente eficiente. Básicamente es una guardia cerrada con un boxeador que está parado, pero permite recibir seguramente y contragolpear. Sobre todo si es un boxeador grande, la guardia cruzada puede permitir un contragolpe devastador, ¿no? O sea, una posición que no va a permitir que entre nada. Eh, Hoy en día su uso está más bien perdido. Esto tiene que ver con la docencia del boxeo. Es una guardia que fue muy utilizada eh, durante prácticamente 3/4 del siglo XX. Su uso más famoso va a ser la década de los 70, sobre todo por los pesos pesados,
yo creo que los pesos pesados también en los 70 se adaptaban a una enorme velocidad que manejaba Mohamed Ali. O sea, vencer a Mohamed Ali en la década de los 70 era vencer al mejor tipo que tenías enfrente. Entonces, al igual que lo hizo Jane Fulmer, tenías que prepararte entendiendo tus deficiencias físicas y no creyendo que ibas a superar las deficiencias físicas del contrario. O sea, si no creen que esto es así, pregúntenle a todos los rivales de Mohamed Ali en la década de los 60. Ellis, que intentaron Terrell, Ellis, el caso de Cooper, que intentaron vencerlo por velocidad, pero simplemente Ali les pasaba por encima. Entonces había que buscar lo que en desarrollo cognitivo se llama salida lateral. Había que tener una idea que fuera distinta, que creara una apertura distinta a la idea del boxeo. O sea, obviamente el recurso existía. Y ahí dije que la Guardia Cruzada al menos tenemos registros desde 1930 con Paulino Escudún. Así que la idea de la Guardia Cruzada era la respuesta a la velocidad. Con el tiempo se va a ir perdiendo porque inicialmente, bueno, uno de sus fallece Archie Moore, que era uno de los grandes maestros de esta guardia y era quien lo podía enseñar. Yo siempre he dicho que el conocimiento ha de quedar grabado, escrito en un film, porque de lo contrario el conocimiento se pierde para siempre y esa pérdida es irreparable. George Foreman, sabemos que tenía una escuela donde enseñaba, pero tampoco George Foreman creó pupilos. Lo mismo pasó con Joe Frazier. Así que ojo ahí, también hay una enseñanza acá. El ser un gran boxeador, el ser el mejor boxeador del universo, no necesariamente te certifica para ser el mejor entrenador. Y puedes pasar de ser el mejor boxeador del mundo a no haber entrenado a nadie. Entonces, este conocimiento, lamentablemente, el conocimiento de la Guardia Cruzada se perdió. Se dice por ahí que algunas adaptaciones de Oscar Valdés, no sé, no sabría definirlo. La verdad es que por lo menos en el boxeo amateur contemporáneo no lo he visto. Y bueno, si alguien la ve, me escribe en los comentarios, yo la vi, yo la uso, soy el mejor. Hoy día me escribió uno que decía que había que pedirle consejos. Lo veo y tenía 100 seguidores. 100 seguidores. Así que bueno. Esto es el podcast del legado del jab. Hablamos de la defensa en el boxeo, hablamos de la Guardia Cruzada. Vamos a seguir hablando sobre la defensa porque es importante hablar de la táctica, el uso de las técnicas, su trayectoria, los conceptos que existen detrás. Pasa mucho que te dicen como, haz este golpe así, y haz esta combinación así. ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿En qué contexto? El boxeo no se puede poner solo arriba de algo, ¿no? No. Es como que yo quiera armar un auto y solo pongo una rueda. Me falta todo lo demás. Así que estos serían los capítulos de defensa. Vamos a seguir. Síguenos para más en el legado del jab. Estamos en todas las redes: TikTok, Instagram, Spotify, Facebook y YouTube.